electrónica que se hicieron efectivos ya finalmente en el año 2020, todo lo que son los requisitos para el documento soporte en compras a no responsables de facturar electrónicamente, y adicionalmente la resolución 42 traía el anexo técnico en su versión 1.7. Entonces, ese anexo técnico en la versión 1.7 fue prácticamente como el paso de la facturación electrónica con validación posterior a validación previa, que es lo que tenemos ahorita. Entonces, si bien podemos recordar los que iniciaron con todo este proceso por allá en el año 2019, principios del 2020, veníamos con la versión de facturación con validación posterior. Eso consistía en que nosotros generábamos la factura electrónica, se enviaba al cliente inicialmente y posteriormente se le mandaba a la DIAN para validación. Entonces a la DIAN le llegaba la información posterior. Ahorita funciona totalmente diferente. Ahora primero la información va a la DIAN realiza sus validaciones, nos autoriza o nos rechaza el documento y posteriormente procedemos con el envío de la información al cliente. Listo. Luego, en el mes de febrero del 2021, ya teníamos totalmente implementado el tema de facturación electrónica. Salió entonces un grupo de resoluciones, todas dentro del mismo mes de febrero, que entran ya a reglamentar todo lo que tiene que ver con el sistema de facturación electrónica. De acuerdo, se cambió el concepto de factura electrónica por sistema de facturación electrónica. Entonces, salió la resolución 12 en febrero 9, que es la que contiene el anexo técnico del cual vamos a hablar el día de hoy, y también contiene el anexo técnico del documento soporte en compras a no obligados a facturar electrónicamente. Este anexo técnico va a tener pues unas modificaciones, razón por la cual el inicio del documento soporte como electrónico fue aplazado para el 31 de enero del año 2022. La resolución 13 de febrero 11 es la que reglamenta todo lo que tiene que ver con el documento soporte de pago de nómina electrónica y sus notas de ajuste. Y junto con esta misma resolución, entonces se expidió el anexo técnico para el documento soporte de pago de nómina. Entonces, allí, como podemos darnos cuenta, cada documento electrónico trae su correspondiente anexo técnico. El anexo técnico, como lo vamos a ver, es ese documento que tiene toda la información que requieren los proveedores tecnológicos y las casas de software para poder hacer el desarrollo de ese XML que le va a ser enviado a la DIAN para su correspondiente validación. La resolución 15 fue publicada también en febrero 11, esta es la que reglamenta el RADIAN y expide el anexo técnico para el registro de la factura electrónica como venta de venta como título de valor. Entonces de eso se trata el RADIAN, es que vamos a poder convertir estas facturas en un documento negociable y le va a permitir a las personas que de pronto necesitan o quieren aprovechar pues una oportunidad de comprar carteras, de comprar este tipo de facturas, les va a permitir tener mayor transparencia, mayor tranquilidad y seguridad de que lo que está comprando no es un documento que de pronto ya lo hayan negociado con alguna otra entidad. Entonces esto blinda muchísimo más todo este tipo de operaciones comerciales. Bueno, posteriormente salió la resolución 37 en el mes de mayo, que esta modificaba las fechas del calendario para vencimiento de nómina electrónica que se había expedido en febrero con la resolución 13. Luego fue publicado el decreto 723 de junio 30, que aplazaba el inicio de la aplicación de todo este sistema de facturación electrónica. Luego salió la resolución 63, que es la que actualmente está vigente como calendario para el cumplimiento del envío de la nómina electrónica. Y salió también en
julio 30 la resolución 1136, esta sí la expide el Ministerio de Salud, que es la que reglamenta la factura electrónica para el sector salud. Si de pronto tenemos participantes aquí que sean del sector salud, entonces no, el calendario para la aplicación de los 21 requisitos nuevos pues que tiene el formato para sector salud no inicia el 18 de agosto como se había hablado inicialmente, sino que es para el mes de octubre de acuerdo con la resolución 1136. Listo, entonces estos son los temas pues en general que vamos a tratar. Voy a saltarme esta y vamos al grano. Entonces, este anexo técnico en su versión 1.8 van a estar obligados a aplicarlo todas las personas que estamos involucradas con el sistema de facturación electrónica, con la expedición de facturas electrónicas de venta. Entonces, todos los obligados a expedir factura de venta. ¿Sí? Inicialmente todos los que facturamos electrónicamente, la DIAN, por supuesto, como el ente regulador y como el ente encargado pues de hacer primero todos los desarrollos y expedir todos los anexos técnicos. Todos los proveedores tecnológicos, ¿cierto? Que son los que tienen que correr a tener todo esto listo para poder salir en la fecha pues que estipula la norma. Y todos los que requieran constituir una factura electrónica de venta como un título valor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero de pronto comprar una factura o quiero subirla pues al Radian para poderla negociar en factoring, entonces también tengo que acogerme a las modificaciones que tenga este anexo técnico. Bueno, para darles alguito de tranquilidad, les cuento que este anexo técnico, la gran mayoría de los cambios que se están acogiendo aquí, ya los proveedores tecnológicos los tenían ya dispuestos, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, como obligaciones de hacer de nosotros en el momento en que vamos a hacer la factura, realmente no son muchos. Listo. Entonces, la factura electrónica utiliza un lenguaje VL, que es un lenguaje universal para toda la parte pues, de negocios. Este es el mismo lenguaje que se ha venido utilizando desde que arrancamos con la facturación electrónica en Colombia, y los documentos que se generan a través del sistema de facturación electrónica para la factura electrónica de venta que van amarrados pues a este documento son la factura, que cuando hemos tenido la oportunidad muchas veces cuando nos salen esos mensajes pues de rechazo o de error, que nos salen estas palabritas en inglés. Entonces el invoice, que es la factura, la nota crédito, la nota débito. Está el registro del evento, es el que corresponde al aviso que nos llega a nosotros, el reporte de aceptación, de rechazo o el reporte ay, se me va la palabrita, qué pena con ustedes. Es como el aviso que nos llega pues del error como tal. Listo, y el attached document, que es el contenedor electrónico. Entonces, como sabemos, ahorita la factura electrónica ya nos llega dentro de un contenedor, dentro de un archivito en extensión .zip, en el cual está contenido el XML, la representación en PDF y la aceptación. ¿De acuerdo? Entonces, este archivo en el lenguaje VL lo que busca es estandarizar todas las facturas electrónicas y todos los documentos que están amarrados a este sistema a nivel nacional.
listo, con el fin de poder impulsar el comercio electrónico y permitir que haya pues como mayor transparencia, que todas las operaciones comerciales sean más rápidas, que el proceso sea mucho más eficiente. Entonces se busca estandarizar todo. A futuro, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que toda la información esté en línea, que si yo recibo una factura electrónica, esa factura electrónica yo no tenga necesidad ni de imprimirla, ni de digitarla en mi software, sino que yo la pueda incorporar de una vez en mi contabilidad. Listo. Entonces, cuando nosotros generamos una factura electrónica de venta, entonces siempre hay notificaciones, ¿cierto? Siempre nos llega un OK, ¿cierto? O nos llega una notificación de rechazo. Entonces, todas las reglas de validación, ¿cierto? Que nos traen un OK, esto quiere decir que hubo una aprobación de este documento por parte de la DIAN. ¿De acuerdo? Todas las reglas que estaban contenidas o todas las reglas que entró a validar la DIAN de ese XML que nosotros le enviamos estaban correctas, por lo tanto la DIAN nos envía una notificación de aprobación. Si algunas reglas de validación apuntan a una discrepancia que sea de menor importancia, ¿sí? Cuando hablamos de reglas no mandatarias, estamos hablando de reglas que no corresponden precisamente a la elaboración de nosotros como mandantes, ¿sí? Entonces, pero que esta regla requiere de todas formas que haya pues como un aviso con relación a esa regla que no está pues cumpliendo 100%, entonces nos va a llegar un mensaje de aprobación con notificaciones. Los que hemos tenido la oportunidad de entrar a la página de la DIAN por facturando electrónicamente y los mensajes de notificaciones que nos aparecen ahí en la DIAN, entonces podemos observar que las facturas nos aparecen siempre como aprobadas, ¿cierto? O aprobada con notificación. Entonces, cada vez que nosotros veamos, ¿cierto? En nuestro portal de recepción de facturas o en el sistema que estemos empleando para recibir nuestras facturas, que esa factura viene con una notificación, es importante que verifiquemos qué tipo de notificación es y nos comuniquemos con el proveedor que nos está facturando para que tenga conocimiento que ese error o esa situación que no está 100% conforme a la norma y que está generando ese tipo de notificación requiere que sea subsanado, ¿de acuerdo? Lo importante es que nosotros validemos de qué se trata esa notificación, nos hagamos pues ese tipo de comunicación con el proveedor para que esas notificaciones sean subsanadas y en lo posible no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Lo ideal, cuando nosotros recibimos una factura electrónica es que esta venga aprobada sin notificaciones. ¿Listo? No significa esto que si me llega una factura con notificación, pues yo la tenga que rechazar necesariamente, ¿cierto? Hay que entrar pues a validar. Pero si la DIAN pues la está aprobando como tal, pues es una factura válida. Sin embargo, lo más conveniente es que no sea con notificaciones. Y si yo tengo de pronto la intención de hacer algún tipo de factoring con esas facturas, entonces sí o sí deben ir aprobadas sin notificaciones para que no vamos a tener de pronto inconvenientes en cualquiera de las fases de la negociación. Bueno, las facturas electrónicas deben tener estas características, ¿cierto? Confiabilidad de la información. Esto es lo que se busca, estandarizando toda la información a través del lenguaje VL. ¿Sí? Entonces hablábamos ahorita, esta es entonces una herramienta que busca estandarizar internacionalmente toda la información y es la que la DIAN pues ha decidido adoptar para la implementación de todo el sistema de facturación electrónica en nuestro país. La calidad de la información, entonces tenemos que si un documento es rechazado,
¿Esto qué quiere decir? Que es el incumplimiento formal de alguna de las reglas de validación que están incorporadas dentro de este anexo técnico. Ya hablábamos hace un ratico de cuando el documento es aceptado, ¿cierto? En este caso, si el documento es rechazado, entonces es porque no solamente violó una regla de menor importancia para que llegue notificación, sino que como tal el incumplimiento es de carácter pues como más importante, por lo tanto la DIAN no rechaza esa factura. Entonces la consecuencia, como dice aquí, es que la DIAN hace todo el proceso de validación del XML cuando lo enviamos a través de nuestro proveedor tecnológico y este documento pasa a ser rechazado. Por lo tanto, nos llega el mensaje de rechazo y nosotros debemos proceder a subsanar ese incumplimiento, ¿sí? A revisar primero cuál es la regla que corresponde a ese rechazo, cuál es el motivo del rechazo, subsanarlo para poder volver a generar como tal la factura. Cuando una factura es rechazada por parte de la DIAN en el proceso de validación, allí es importante que tengamos en cuenta que digamos que prácticamente no ha pasado nada, ¿sí? O sea, llegó hasta el filtro de la DIAN, pero con el cliente ni siquiera le ha llegado ni ha pasado nada ahí con relación al cliente. Nos quedamos pues como parados en la mitad del camino. Cuando un documento es validado por la DIAN, entonces es el proceso informático que realiza la DIAN mediante el cual se verifican todas las reglas, lo que hablábamos ahorita, teniendo como resultado el no rechazo por parte de esta entidad y como consecuencia este documento se considera validado. Ya vimos pues que esta validación puede ser sin notificaciones o con notificaciones y siempre pues nos va a llegar a nosotros el mensajito, que ese es el que hablábamos ahorita del response, la respuesta de la DIAN. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a entrar a mirar como tal el anexo técnico para entrar a chequear una regla, de las que nos llegan pues en las notificaciones de la DIAN, entonces vamos a encontrar que hay una serie pues como de parámetros o convenciones que utiliza la DIAN para identificar esta información. Entonces nos llega la categoría de la regla, nos llega un código identificador para dicha regla, que es el código que nos llega a nosotros una vez la DIAN hace la validación. Entonces, ese código es el que nosotros vamos a tomar y nos vamos a venir al anexo técnico a buscarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros generamos la factura electrónica, que nos llega el rechazo, nos llega siempre unos códigos de las reglas que estamos violando. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ese código nosotros, si el software que estamos empleando no nos manda como tal la descripción de qué quiere decir esa regla, o a veces esa descripción viene en inglés y no es fácil para nosotros comprenderla, entonces podemos copiarla, ir al anexo técnico y buscarla para poder pues como aclarar un poquito más esa inquietud de por qué razones que se nos está rechazando la factura y poder entrar a subsanar ese error o esa inconsistencia. El campo es el nombre de las tablas del formato. Va a estar siempre la descripción de la regla de validación, que es el dato que yo les comentaba ahorita que vamos a ir a validar en ese anexo técnico. El código del mensaje correspondiente a la regla de validación, el efecto de la regla de validación. Entonces, en la tabla, dentro del anexo técnico, vamos a observar que esa descripción de la regla de validación va a estar acompañada siempre de una nota de rechazo o una nota de notificación. Entonces siempre nos va a indicar el anexo técnico si esa regla da para rechazo o da para o simplemente da para aceptación con notificación.
¿De acuerdo? Por eso les decía ahorita, cada vez que se emita, nos llegue una factura con notificaciones, entonces es importante que vamos nosotros a validar qué tipo de notificación es, ¿cierto? ¿Qué regla es la que de pronto está violando de manera mediana a esta persona para proceder a avisarle? Bueno, está también el mensaje de respuesta como resultado de un rechazo o de una notificación y la versión de la regla de validación. Ok. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el RADIAN, para efectos del registro de las facturas electrónicas como título o valor en el RADIAN, lo que se va a validar son la fecha de vencimiento de la factura electrónica, tiene que estar estipulada, ¿de acuerdo? Si de pronto esta fecha no está clara en el documento, entonces se pasa a tomar como si fuera de 30 días. El acuse de recibido de la factura electrónica de venta. Con el cumplimiento pues de todos los requisitos de la factura electrónica de venta. O sea que tiene que haber sido previamente validada por la DIAN. Lo que les comentaba ahorita, en lo posible sin notificaciones, y debemos tener pues esta información conforme a lo que nos indica la norma, que es en su archivito .zip con toda la información contenida dentro del archivo. El recibo del bien o la prestación del servicio y la aceptación expresa, aceptación tácita o reclamo de la factura electrónica de venta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aceptamos una factura, entonces ese mensaje de aceptación le llega a nuestro cliente, a nuestro proveedor, porque nosotros somos los que estamos haciendo la aceptación de la factura. Entonces esa se llama aceptación tácita, cuando yo le doy clic en el botoncito de aceptar. Cuando yo no le doy a aceptar, ya sabemos que pasados 3 días o 72 horas, el sistema da por aceptada la factura. Esta es la que se llama aceptación tácita. ¿Listo? Y el reclamo de la factura electrónica es cuando se presenta de pronto alguna inconsistencia que yo pues necesito o hice alguna devolución o no estoy de acuerdo con alguno de los valores, y entonces procede a rechazar la factura menor valor. Perdón, un segundito. Intermitencia, entonces yo aquí no le escuché todo lo que dijo ahorita en esos minutitos. No sé si repites si te escuchando. Me reportan por aquí que tuve intermitencia con el internet. No sé desde qué partecita de pronto no pudieron escuchar. Bueno, entonces esto es lo correspondiente a la información pues de lo que necesitamos para poder convertir nuestra factura electrónica de venta en un título valor. Listo, entonces vamos a revisar los tipos de documentos que se encuentran dentro de este anexo técnico. El documento que está identificado con el código 1, pues es como tal la factura electrónica de venta. Tenemos la factura electrónica de venta de exportación, que es la que vamos a utilizar siempre que vayamos a realizar alguna operación con alguien que esté en el extranjero, llámese venta de productos o de servicios. Está el instrumento electrónico de transmisión tipo 3. Este es el instrumento que nosotros vamos a utilizar cada vez que tengamos algún inconveniente de tipo tecnológico que nos impida a nosotros emitir la factura electrónica. Entonces,
que utilicemos nosotros la factura de talonario o de papel como contingencia. Posteriormente tenemos que transmitir la información contenida en esta factura de papel en el instrumento electrónico de transmisión para enviárselo a la DIAN. Está la factura electrónica de venta tipo 4, que es la que se utiliza cuando la contingencia no es por parte nuestra como facturador, sino por parte de la DIAN. Están las notas crédito, las notas débito, que estas siempre van a hacer referencia a un documento, ¿de acuerdo? Entonces, la razón de ser o de existir de una nota débito o de una nota crédito es la existencia de una factura electrónica de venta. ¿Listo? Entonces, allí, por ejemplo, hay un caso que se presenta con alguna frecuencia, y es que me equivoco, por ejemplo, cuando creo el cliente, ¿sí? Me equivoco bien sea en el nombre o la razón social del cliente, o me puedo equivocar también en el NIT, digité mal el NIT. Entonces, yo genero mi factura electrónica y la factura, pues, para mí quedó bien, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona va a revisar en su portal de recepción de facturas o va a revisar de pronto en la DIAN, la factura no le va a aparecer por ningún lado, porque obviamente no corresponde a mi NIT, ¿de acuerdo? En ese caso, lo que la persona debe hacer es, primero, emitir la nota crédito por el valor total de la factura, es decir, anulando esa factura, aún con el error que se había cometido inicialmente. Posterior a eso, ahora sí ya corrijo la información de mi tercero y vuelvo a generar la factura de manera corta. Listo, entonces ese es uno de los errores que suelen presentarse y que desafortunadamente muchas veces corregimos de manera equivocada. Listo, primero corregimos el tercero, hacemos la nota crédito y luego hacemos la factura. Entonces queda esa nota crédito allí, pues como que haciendo referencia a una factura que no corresponde al mismo tercero porque ya corregimos el NIT, ¿de acuerdo? La idea allí es que tengamos en cuenta pues como ese detalle. Y el otro documento que se presenta pues son los reportes de los eventos. Muy bien, los tipos de operación. En esta parte del catálogo, la correspondiente a los tipos de operación, hubo varias modificaciones. Listo, entonces, aquí veníamos trabajando con el estándar IU y mandatos. Entonces, la estándar va a quedar como formato por default. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros vayamos a hacer una factura, siempre la vamos a encontrar en el tipo de operación estándar, ya digamos que preseleccionado, como por defecto. Si yo de pronto lo que necesito es hacer una factura con IU o una factura de mandato, o en este caso ya los formatos nuevos pues de transporte y el cambiario, entonces yo debo darle clic y seleccionar la que realmente corresponde a lo que yo voy a realizar. Entonces, ese estándar es el que vamos a utilizar para todo lo que no sea ni mandato, ni transporte, ni cambiario, ni IU. ¿Listo? Para todo lo demás vamos a seleccionar siempre el estándar. El sector transporte, este valor es correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga. Listo, esto es nuevo, es uno de los cambios pues que implementa la versión 1.8 de facturación electrónica. Entonces, por eso les decía que van a haber algunos sectores que sí van a estar un poquito más afectados, entre comillas, con estos cambios de la nueva versión. Y digo afectados entre comillas porque pues no es como tal una afectación, sino que han sido modificaciones básicamente que obedecen a requerimientos del mismo sector. Tal como lo decía el decreto 358, aquellos sectores que tengan pues como algunas consideraciones de carácter específico y que
que tengan relación como tal con su actividad, entonces podrán hacerle la solicitud a la DIAN para que se creen unos campos adicionales en el XML y se pueda estandarizar todos estos conceptos correspondientes al sector económico. Entonces, si bien ahorita están saliendo estos, pues más adelante muy probablemente pueden salir otros adicionales. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando contratamos el servicio de facturación electrónica o de nómina electrónica o de cualquiera de todos estos componentes del sistema de facturación electrónica, es importante que lo hagamos con un proveedor que sea especializado, un proveedor que esté actualizado con todos estos temas, que tenga la capacidad del músculo financiero y la capacidad técnica y tecnológica para poder estar al día con todos estos cambios. ¿Por qué razón? Porque lo que les comentaba ahorita, si bien ahora tenemos estas modificaciones, más adelante van a seguir habiendo más y más y más modificaciones. Ahorita en octubre viene entonces lo del sector salud, luego en enero viene el documento soporte en adquisiciones a no obligados. Entonces cada vez van a ser más modificaciones y más consideraciones que se deben tener en cuenta en la generación de todos estos documentos. Entonces, pues no es pues como muy cómodo para los que estamos en la parte contable o las personas que tienen la responsabilidad de la generación de estos documentos, de pronto arrancar con un proveedor y luego tener que estar cambiando. Sin embargo, esto no es una limitante. Nosotros podemos tener inclusive 2 o más proveedores tecnológicos aprobados. Podemos estar habilitados con varios proveedores al mismo tiempo y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, pues igual se puede hacer, afortunadamente pues no hay como esa limitante allí. Muy bien. Ya el sector cambiario, este no estaba tampoco como tal definido. Corresponde a las operaciones efectuadas por el sector de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales para la venta de divisas, ¿sí? Entonces son unos campos específicos que hacen referencia a la actividad económica de este sector. Bueno, en la parte de las notas débito y las notas crédito, las modificaciones fueron realmente pequeñas. Básicamente se omitió un rengloncito que era el que hacía alusión a la factura electrónica B1. Esa factura electrónica B1 corresponde a la factura con validación posterior, de la que hablábamos al inicio de la sesión, que era la factura electrónica que se emitía con validación posterior. Entonces ya esas se retiran de aquí y queda solamente la nota crédito que hace referencia a la factura electrónica y la nota crédito sin referencia a facturas. Es decir que si de pronto yo necesito hacer por alguna razón una nota crédito afectando, bien sea una factura de las de validación posterior o una factura de las que tenía en papel anteriormente, entonces voy a utilizar este concepto, el código 22. ¿Listo? Entonces es similar tanto para la nota débito como para la nota crédito. Los tipos de eventos. Entonces tenemos el reporte del documento validado por la DIAN, el documento rechazado por la DIAN, que era lo que veíamos al principio, el acuse de recibo de la factura electrónica de venta, cuando la persona le da clic perdón, aquí me estoy saltando. El reclamo de la factura electrónica de venta, que es cuando la persona le da rechazar, que les comentaba ahorita. El rechazo de una factura no necesariamente significa que yo la tenga que anular,
¿cierto? Yo puedo rechazar una factura porque no estoy de acuerdo con el valor que me están facturando, bien sea porque no recibí esas mismas cantidades o porque el precio unitario no corresponde a lo de la negociación o porque habíamos negociado un descuento y ese descuento no fue incluido. Entonces, en ese caso, ese rechazo va a ser como un reclamo que yo voy a hacer a la factura. ¿De acuerdo? En ese caso, se debería emitir una nota crédito por el valor de la diferencia, bien sea por las cantidades que no llegaron o por el mayor valor facturado o por el descuento que no fue concedido dentro de la misma factura. El otro evento es el recibo del bien o prestación del servicio, la aceptación expresa, que ya lo vimos, que es cuando yo le doy clic en aceptado, y la aceptación tácita cuando ni la acepto ni la rechazo. Entonces, pasadas las 72 horas, queda aceptada por oficio. Los códigos para identificación fiscal, entonces aquí encontramos un cambiecito muy pequeño. Estos códigos deben utilizarse solamente para el adquiriente, es decir, cuando yo estoy creando mi cliente, porque ya para la información mía como tal, pues yo sí tengo mi RUT, porque soy facturador electrónico, debo tener RUT, ¿cierto? La información se crea con la información que yo tengo en mi RUT. Ya en el caso del adquiriente o de mi cliente, no necesariamente el cliente tiene que tener RUT. Puede ser una persona natural que no sea declarante, por lo tanto no tiene RUT, y yo lo creo con los datos o la información que el cliente me suministra. Entonces, lo nuevo es el código 91 que vemos al final, que es donde está el número del registro civil. En cuanto a la parte de los impuestos, entonces tenemos todo este catálogo de impuestos. Aquí encontramos en la parte inferior que está el ZZ. ¿Listo? Nombre de la figura tributaria, allí entonces nos toca digitarlo, otros tributos, tasas, contribuciones y similares. ¿Qué modificación tiene este anexo aquí en esta parte? Resulta que nos trae la opción de poder seleccionar otro tipo de tributo y entraríamos nosotros pues como tal a definirlo en la factura. Entonces, este se va a utilizar en los casos en que no se cuente con el tributo expresado en el listado, ¿sí? Porque hay impuestos que son departamentales, otros que son municipales. Entonces, si de pronto algún impuesto se quedó por fuera de la tabla, la DIAN habilitó este ZZ para poder seleccionarlo como tal. El código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, las tasas, las contribuciones o similares, y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique, es decir, lo que nos expresa aquí. El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo, por supuesto, porque no está dentro de la tabla, no lo voy a seleccionar, sino que soy yo quien lo voy a digitar manualmente. En cuanto a las responsabilidades fiscales, entonces los que venían o vienen facturando desde hace un tiempo, no sé si recuerdan en la parte de responsabilidades fiscales, cuando yo me estaba creando dentro de la plataforma como facturador o cuando yo iba a crear clientes, me aparecía toda esa lista gigantesca de responsabilidades que tenían todas las personas en el RUT. De acuerdo, de un momento a otro, digo de un momento a otro porque pues así fue para muchas personas, se enteraron que esto había cambiado, fue ya cuando fueron a crear el cliente y vieron que todo estaba diferente. Entonces ya nos aparecen solamente 5 responsabilidades. Entonces, en este caso, para las personas que de pronto no manejan el tema, ¿yo qué es lo que voy a hacer cuando voy a crear mi cliente? Me voy al renglón 53 del RUT y voy a validar las responsabilidades que aparecen allí. Las voy a comparar con estas. Entonces, si tiene
el código de responsabilidad 13, pues se lo selecciono, o el 15 de autorretenedor, o el 23 de agente de retención de IVA, o el 47 del régimen simple. Si no tiene ninguna de esas, sino que tiene, por ejemplo, el código 07 o el código 42 de obligado a llevar contabilidad o cualquier otro código, entonces yo no voy a seleccionar ninguno de estos, sino que selecciono el R99PN. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? No aplica. ¿Qué puso de nuevo esta versión 1.8? Le anexó esta palabrita otros. ¿Listo? Entonces, se utiliza en los casos donde el emisor o adquiriente no cuenten con las primeras 4 responsabilidades. Este concepto, este código R99PN va a aplicar para todas las personas naturales o jurídicas o inclusive para el consumidor final. Muy bien. En cuanto a las responsabilidades con relación a los impuestos, ya nosotros traíamos este ZZ no aplica, ¿cierto? Entonces entrábamos a validar en el RUT del adquiriente si tenía el código 48 de responsable de IVA, entonces le seleccionamos esta. O si es de pronto responsable del impuesto nacional al consumo, o si tiene los dos impuestos dentro de su RUT. Y si no tenía ninguno de estos, entonces le seleccionamos el ZZ. Entonces, aclara aquí que este lo vamos a utilizar en todos los casos donde el emisor o el adquiriente no cuenten con un detalle tributario informado en los primeros 3 códigos. Aplica, o sea, dentro de esto, o sea, de estos 3 primeros. Si no tiene ninguno de estos 3 en su RUT, entonces aplica para todas las personas jurídicas o naturales y consumidores finales. Entonces, allí cuando llega al establecimiento una persona natural a hacer su compra, que le dice a usted no tengo RUT, muchas veces nos enredábamos cuando iniciamos con todo este proceso y entonces si no tiene RUT no le puedo facturar. Sí le puede facturar, sencillamente en estos campos vamos a tener en cuenta estos parámetros. En cuanto a la parte en la tabla de descuentos, entonces tenemos que descuento no condicionado lo vamos a utilizar para los descuentos a nivel de línea. Y el descuento condicionado solo se va a utilizar para los descuentos a nivel de pie de factura. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy generando una factura electrónica de venta donde estoy facturando varios ítems, pero el descuento aplica sobre una sola línea, aplica solamente sobre un producto. Entonces, en ese caso, el tipo de descuento que yo voy a seleccionar es el descuento no condicionado. Cuando yo, en lugar de aplicar un descuento sobre un solo ítem, voy a aplicar un descuento sobre el valor total de la factura, entonces el tipo de descuento que yo voy a seleccionar va a ser el descuento condicionado. Bueno, con relación a los anticipos, se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, o sea, a partir del día de mañana, los anticipos serán indicados como valores informativos. Por lo tanto, estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento payable amount sobre el total del documento o instrumento electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, cuando nosotros íbamos a incluir un anticipo en la factura, este anticipo restaba al valor total de la factura. Ahora, con la versión 1.8 de facturación electrónica, estos conceptos de anticipos que nosotros vamos a dejar reflejados en la factura van a quedar solo de carácter informativo. Para las facturas del sector salud, los anticipos serán indicados como valores descontables. Por lo tanto, estos valores serán incluidos sobre la operación
del elemento sobre el total del documento o instrumento electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí con la facturación del sector salud es un caso muy particular. Y este anexo lo único que está dejando acá pues como especificadito es esta partecita en cuanto a lo que tiene que ver con el anticipo. Listo, se hace claridad de esta diferencia de una factura normal de venta de productos o de prestación de servicios con relación a las que tienen que ver con el sector salud. Entonces se crearon unos sectores nuevos, como les comentaba al principio, que obedecen básicamente a las necesidades como tal de estos sectores. Entonces está el sector cárnico, dice el anexo, teniendo en cuenta las particularidades del negocio informadas por Fedegan, los mataderos al momento de facturar a sus clientes pueden informar en el siguiente suplemento el NIT o el documento de identificación del proveedor del ganado. Entonces son esos campos en particular que va a traer adicionales. Los nombres de los atributos son sugerencia. Los mismos corresponden a la información del facturador electrónico. Entonces allí en la parte de tributos entra lo que veíamos hace un ratico del ZZ, que es donde si hay algún tributo que es pues como muy particular de este sector, que no está dentro de la lista, vamos a entrar a anotarlo manualmente. En el sector fiduciario, aquí dice, el siguiente es un ejemplo del sector fiduciario elaborado a partir de la información remitida por Asofiducias. Entonces, este es pues como el ejemplo de la forma como va a ir el XML de acuerdo pues con ese requerimiento, donde dice que los nombres de los atributos son sugerencias correspondientes a la información del facturador electrónico. Entonces, nuevamente hace alusión a aquellos tributos que van pues especificados de manera manual. Y el otro sector es el sector de los notarios. En cumplimiento de las funciones asignadas por la superintendencia delegada para el notariado, se hace necesario comunicar que, acorde a lo indicado en el escrito referido, los notarios del país, al momento de facturar servicios de actos notariales correspondientes a enajenaciones de inmuebles a título oneroso o gratuito, deberán detallar en la factura electrónica de venta el número de la matrícula inmobiliaria y el valor comercial de las transacciones cuando se trate de una enajenación de inmueble. Listo, esta información, este tipo de información pues se venía detallando en otros campos. Entonces lo que se busca es tener una información más genérica y más organizada para todo el sector de los notarios. Adicional a esto, pues está también el hecho de que la DIAN necesita poder tener estos datos, ¿de acuerdo? Al quedar estos datos reportados en unos campos específicos, pues va a ser muchísimo más fácil para la DIAN tener la información. Ya no va a tener que esperar hasta que se generen los reportes de medios magnéticos, sino que va a tener la información ya de una vez desde el momento en que se ejecuta la transferencia del bien o la escritura más bien. Esta información se deberá incluir en los elementos FBF02. Estos son los códigos que vamos a encontrar en el anexo, los cuales serán expresados de la siguiente manera. Entonces aquí nos muestran un ejemplo de cómo debe quedar expresado el XML para poder incluir esta información. Listo, donde va a estar el nombre y el valor, el número de la matrícula inmobiliaria. Bueno, va a ser muy recurrente que nos encontremos en estos días de la factura electrónica, los códigos que vamos a ver en las siguientes presentaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas reglas corresponden a reglas que pasaron de rechazo a notificación. Entonces, digamos que aquí, si la regla venía siendo de rechazo,
es muy probable que ya nosotros alguna vez nos la encontramos y la pudimos subsanar. Por lo tanto, si nos vuelve a aparecer, pues ya no va a ser razón para rechazo de la factura, sino solamente para que nos llegue una aceptación con notificación. Listo, entonces en este caso, pues como les explicaba en principio, no es tampoco para asustarse, pero sí es importante que le demos algo de importancia, que nos vayamos al anexo técnico a buscarla, a buscar esta regla y a identificar de qué se trata. En este caso, entonces, hablamos de tarifas de tributos. En la parte de las tarifas de tributos y los porcentajes de los tributos, como el anexo técnico fue modificado en este espacio, podemos darnos cuenta que ya no solamente son los tributos que estaban especificados en la norma, sino que quedó el ZZ para otros tributos que no estuvieran allí. Por lo tanto, si me llega a mí una factura con el ZZ diligenciado con cualquier otro tributo, es muy probable que me llegue una aprobación con notificación. En este caso, nosotros podríamos entrar a validar y darnos cuenta que se trata de eso, por lo tanto, pues ahí sí no hay nada que hacer, allí pues no hay nada que pedirle a nuestro proveedor que le corrija la factura. Y tenemos estas reglas, son las que corresponden a las facturas electrónicas de venta, las que pasaron de rechazo a notificación. Estas otras son las que corresponden a las notas crédito y aquí tenemos las que corresponden a las notas débito. Acá tenemos unas reglas que pasan de notificación a rechazo, otra cantidad pues bastante grande de reglas. Aquí es bien importante, ¿cierto? Ahorita ya les voy a mostrar en el anexo técnico cómo vamos a ir a buscar, porque todas estas antes nos generaban simplemente una notificación, ahora nos van a generar el rechazo de la factura. Entonces, dentro de esas reglas encontramos, por ejemplo, estas. Va a haber control en fechas. Hubo una gran temporada donde nosotros podíamos mandar facturas que se nos habían quedado por allá represadas. Fuimos a hacer la declaración de IVA cuatrimestral y nos encontramos que por allá hace 3 meses hay una factura que se dejó pues como montada, pero que no fue enviada a la DIAN para validación. Entonces sencillamente le dábamos enviar y la factura se iba. Ya esas facturas no se van a poder enviar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se hace importante que nosotros estemos haciendo una auditoría mucho más cercana de todo este tipo de eventos y que capacitemos a las personas encargadas de la parte de facturación, que estén muy pendientes, revisando al día siguiente si todas las facturas que hice el día anterior se fueron realmente, que todas hayan sido despachadas, que el proceso haya sido culminado pues con éxito. No podrán ser inferiores a 5 días ni superiores en 10 días, es lo que indica la norma. En el caso de nosotros, por ejemplo, como Facturatec, se va a unificar 5 días, ¿sí? No voy a poder generar facturas ni con 5 días futuros, ni las voy a poder tampoco despachar con 5 días de antigüedad. Por lo tanto, 5 días es muy poquito tiempo, estamos hablando de menos de una semana. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos haciendo esas revisiones o auditorías que les comento, las estemos haciendo con un periodo, ojalá inferior a estos 5 días, que por lo menos, si no lo vamos a hacer diario, porque entiendo que es dispendioso, lo hagamos por lo menos 2 veces en la semana. Porque ya una factura que se nos quede pues viejita allí sin enviar, pues va a ser un problema, porque primero, si le cambiamos la fecha, se nos va a descontrolar el consecutivo. Si no la enviamos, más grave todavía, porque no le va a quedar el consecutivo a la DIAN.
¿Listo? Si de pronto fuimos tan de buenas y en ese lapso de tiempo se nos venció la resolución e hicimos autorización de numeración, al lío, porque entonces cuando vamos a despachar la factura, esa factura corresponde a la numeración de la autorización que ya está vencida. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con eso. Control de ubicación, que la ciudad corresponda al departamento informado por el adquiriente o en el caso, por ejemplo, de nosotros, por nosotros como emisor de la factura. Anteriormente esta validación estaba como una notificación simplemente, ahorita va a ser causal de rechazo. Control sobre el tipo de documento de identidad y el dígito de verificación. Entonces, esta era otra de las causales de notificación que nos estaban llegando. Ahora ya si de pronto creamos el cliente, digitamos mal el dígito de verificación, entonces nos va a llegar un rechazo de la factura y debemos entrar pues a validar y digitar bien o hacer la corrección correspondiente. En este caso, como la factura va a ser con rechazo, ¿cierto? No voy a tener necesidad de generar nota crédito, porque como tal, la factura electrónica no se procesó. Esto va a subsanar en parte ese tipo de errores de los que les hablaba hace un ratico. Ya no se va a aprobar la factura con esa notificación, sino que se va a rechazar de una vez. Entonces vamos a evitar ese tipo de errores. Controlen el detalle de línea. Los bienes o servicios deben estar descritos. Ocurría que de pronto se adjuntaba un ítem, entonces adjuntábamos con el código, pero como tal en la descripción no había nada. Entonces esto va a ser ahorita también causal de rechazo. Control del total valida que las unidades multiplicadas por las cantidades sean igual al total. Entonces, pues yo ni siquiera tenía conocimiento que esto se estaba presentando. Pero bueno, ya ahorita entonces va a ser causal de rechazo. Control de la unidad de medida. Se validará la unidad de medida que se va a emplear. Control de la autorización de numeración. Esto es de lo que les hablaba ahorita. La autorización de numeración, cuando vayamos a procesar la factura, debe estar vigente. Entonces, lo que les decía ahorita, si de pronto yo voy a hacer la generación de una factura electrónica con fecha de ayer, pero resulta que hoy que la voy a enviar a la DIAN, ya esa resolución está vencida, entonces allí muy probablemente nos va a generar un rechazo. Perdón. Control en las notas. Valida el prefijo del documento al que se hace referencia. Listo, entonces, en el caso de las notas débito y las notas crédito, cuando se hace referencia a una factura electrónica, entonces va a entrar a validar el prefijo de ese consecutivo. Control de los descuentos. El descuento no puede superar el valor total de la base. Listo, nunca en ningún caso podrá haber una factura con un saldo a favor o con un saldo negativo. Se validará el código del descuento y la descripción del descuento y el porcentaje, la base y el valor de ese descuento. En cuanto a las facturas de exportación, se debe informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Para los que manejan estos conceptos de exportaciones, cuando se hacen exportaciones de artículos, allí se maneja el GETIN, ¿cierto? Que corresponde como tal a los códigos de las partidas arancelarias, entonces esto ya va a entrar a ser también controlado. Informar la fecha de pago de la factura, que anteriormente la podíamos dejar abierta y no nos generaba como tal rechazo, y debe estar especificado el correo electrónico del emisor. El correo electrónico del emisor, entiéndase por emisor nosotros, ¿de acuerdo? En el caso del correo electrónico, pues esto ha sido un tema como sonadito en estos días.
el correo electrónico del emisor, lo que indica la norma es que el correo mío debe estar especificado en la plataforma de la DIAN dentro del listado de correos de recepción de facturas. Listo, entonces aquí este es un tema muy importante que merece pues como una mayor ampliación en el sentido en que si yo tengo en mi sistema, en mi software o en mi plataforma registrado un correo electrónico diferente al que se registró en la DIAN cuando se llevó a cabo el proceso de habilitación, entonces allí me va a llegar un mensaje de rechazo. ¿De acuerdo? Entonces esto hay que entrar a corregirlo. Hay que validar cuál es realmente el correo que yo voy a utilizar para la recepción de mis facturas y debo, en caso tal, entrar a la DIAN a corregirlo. Nuevas reglas de rechazo. Tenemos en las facturas de mandato se debe identificar como tal en la línea del ítem. Me hago entender. Cuando yo voy a generar una factura de mandato, debo cuando estoy digitando el ítem, cuando estoy adjuntando o llamando pues el ítem que voy a facturar, allí debo seleccionar que corresponde a una operación de mandato. El impuesto se va a permitir ahora que no haya definido el porcentaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el impuesto a la bolsa? El impuesto a la bolsa, algunas entidades lo han redondeado a 50 pesos. ¿Listo? Y ese impuesto no es como tal un porcentaje como lo es el IVA, por ejemplo, o el impuesto al consumo, sino que es un valor definido por la cantidad de bolsas. Por lo tanto, en la parte de impuestos ya no va a haber la restricción donde yo tengo que seleccionar como tal un porcentaje, sino que por el contrario lo que voy a hacer es a seleccionar la cantidad. Entonces yo voy a definir, por ejemplo, en mi impuesto a la bolsa, que son 50 pesos, y voy a identificar la cantidad de bolsas, el número de veces o de bolsas que le voy a suministrar, entonces sería el número de veces que voy a facturar este impuesto. El redondeo, entonces, se va a rechazar aquellas, o sea, se va a permitir solamente el redondeo por encima o por debajo de 5 pesos en el IVA para la aproximación al múltiplo de 10 en el total de la factura. Y la cantidad en los bienes o servicios que siempre debe ser superior a 0. Entonces, pues no sé si de pronto algún proveedor tecnológico permitía hacer alguna factura por cantidad 0, en factura, este control ya existía, donde nosotros no podíamos facturar 0 unidades, sino que tenemos que colocar la cantidad de productos y especificamos ya a nivel interno el valor comercial para cuando se trata de donaciones o de obsequios o de productos que vamos a dar de baja del inventario. Estamos con mí, pero yo no sé por qué. Las reglas con ajustes se indican las rutas que hacen referencia pues a otros documentos. Listo, entonces habrán unas reglas de rechazo en las cuales se va a especificar la ruta que debe llevar al documento al cual hace referencia. Entonces vamos a mirar en el anexo técnico. Ya se me está completando la hora, qué pena con ustedes, pero me parece importante que aprendamos a manejar el anexo. ¿Ahí continúo? Sí. ¿Ahí se está viendo el anexo técnico, Erika? Sí, señor. Ok. Sí. Gracias. Entonces miremos, por ejemplo, esta regla. FAD 03. Aquí la forma más fácil de buscar, como es un documento que está en PDF,
Entonces le damos control F y digitamos la regla. FA D03. Y le damos Enter. Entonces el sistema nos lleva directamente a la página donde se encuentra esta regla. Listo, en este caso nos trajo a la página 363, que viene a ser esta. Entonces aquí está el identificador, es decir, el código de la regla, el elemento, la regla entonces corresponde a una versión del formato que debe ser una factura electrónica de venta. El mensaje que nos va a llegar cuando nos salga esta notificación, entonces dice no contiene el literal DIAN 2.1, factura electrónica de venta. ¿Sí? Entonces vamos a tener un rechazo por este concepto, porque no contiene el literal DIAN 2.1, es decir, de la versión de facturación electrónica 2.1, que es sobre la cual vamos a empezar a trabajar. Miremos, por ejemplo, otro tipo de regla. Una de rechazo para la factura. FAB 10A. Mira, ve. 10A. Listo. Entonces aquí nos aparece. Dice que la causal, el mensaje que nos sale, esta es la regla que estamos violando. Y el mensaje que nos debe salir debe decir que no es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación. Qué bueno que abrimos porque este detalle no lo tenía dentro del muy pequeño resumen que les hice. Es importante, por eso les estoy explicando en este espacio cómo entrar a buscar ustedes las reglas de los rechazos que les salgan, porque, por ejemplo, ahorita dentro de las modificaciones que trae este anexo técnico está el hecho de que la autorización de numeración va amarrada a las sucursales. Si yo estoy facturando y no corresponde al código de la sucursal la resolución que estoy utilizando, entonces esta va a ser una de las causales de rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es importante que también entremos nosotros a validar esa parte, porque cuando estamos haciendo los procesos de habilitación nos hemos encontrado empresas que tienen una cantidad de sucursales y sacan autorizaciones de numeración con diferentes prefijos, uno para cada sucursal. Cuando vamos a hacer la asociación de ese prefijo, cuando vamos a sacar la autorización como tal, no encontramos sino que hay una sola sucursal registrada ahí en el RUT. Por lo tanto, asociada a esa sola sucursal se sacan varias autorizaciones de numeración, que en la práctica el cliente las iba a utilizar para generar sus facturas desde sus diferentes sedes, pero como tal en la DIAN habían quedado todos esos prefijos amarrados a esa única sucursal que tenía en la DIAN. Listo, entonces ahí es importante también que nos vayamos al RUT a validar qué sucursales, cuántas sucursales son las que tenemos registradas, y a chequear pues esta partecita de las autorizaciones de numeración. Listo, entonces la promesa era 1 hora, me estoy extendiendo un poquito más. El tema de la
autorización perdón, de la versión 1.8 de facturación electrónica es muy, muy extenso. Son demasiados los códigos que han tenido modificaciones de notificación a rechazo y de rechazo a notificación. Entonces, por eso es supremamente importante que aprendamos a manejar ese anexo técnico, que lo tengamos como una herramienta de trabajo, sobre todo pues la persona que va a estar a cargo de los procesos de facturación. Le robo, perdón, les robo 2 minuticos más para compartirles esta otra actividad que tenemos ya programada para esta semana. Vamos a realizar un taller práctico virtual sobre el sistema de facturación electrónica. Está programado para el jueves 19 a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Y hay otra sesión el día sábado 21 que va de 9 a 12. En este taller, va a ser un taller práctico, va a tener cupo limitado porque se va a trabajar con interacción de todos los participantes. Vamos a trabajar temas del documento soporte, a hacer un poco más de claridad en esta parte, aclarar todas las inquietudes que tengamos. Vamos a hablar de nómina electrónica, a explicarles en qué consiste el proceso de habilitación, porque hay muchas personas que están como escandalizadas que porque ya mañana es 18 y no se han habilitado. No hay hoy una sola persona en el país que se haya habilitado para nómina electrónica. Es imposible porque hasta hoy están habilitándose y haciendo todas sus pruebas los proveedores tecnológicos para poder tener todos sus portales para el día de mañana ya activos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer claridad sobre todos estos conceptos en nómina electrónica y, muy importante, vamos a trabajar también aquí el anexo técnico, donde vamos a profundizar un poquito más con relación a aprender a manejar este anexo como una herramienta de trabajo en el área de facturación, y vamos a aprender a hacer otros procesos, a ir a la DIAN, a aprender a corregir el correo electrónico, y a realizar otra serie de procesos pues que son como del día a día y de conocimiento importante para los facturadores electrónicos. Entonces se va a hacer con un costo pues relativamente simbólico, con el fin de poder contar pues con las personas, con su total pues atención en este espacio de 3 horas que vamos a destinar para este aprendizaje. Las personas que de pronto estén interesadas, entonces les vamos, perdón un segundito. Erika, ¿sabes qué? El link para el formulario, por favor me lo compartimos ahí por el chat. Listo. Vamos a validar cómo nos quedó el audio en la grabación. Si quedó pues de buena calidad, lo vamos a subir al canal de YouTube, que se los voy a anotar aquí. Como Facturatech guión al piso plus, aparecemos en YouTube y en Instagram. En estas redes sociales permanentemente estamos compartiendo videos con algunos procesos que son pues como de uso de todos los facturadores en general, que son de interés general. Entonces se están compartiendo en el canal de YouTube para que todos puedan pues entrar a consultarlo cuando lo necesiten. Entonces, si Dios lo permite, mañana estaremos subiendo la grabación de la presente sesión en ese canal. Para todos, muchísimas gracias por su atención, que tengan una excelente noche. Y más adelante pues les estaré enviando también la invitación para que trabajemos el tema específico del sector salud. La excelente